compañeras, tiene 11 títulos tiene, ¿no? Ya vamos a revisar cuáles son los títulos y qué son títulos. También tiene un total de 44 capítulos, ¿no? 44 capítulos y tiene un total de 156 artículos tiene la propuesta que hemos trabajado. Con todo lo que vieron así, está trabajada la propuesta general. Sí. Estos son los títulos, compañeros, de la propuesta. Primer título, de los objetivos, ámbitos de aplicación, principios y criterios de aplicación de la ley. Ese es el primer título, ¿no? Así está trabajada, así está la propuesta. Entonces, estos son los 11 títulos que acabamos de ver ya de forma general, ¿no? ¿Cómo va a ser la aplicación? ¿Cómo van a ser los principios? ¿Cuáles son los criterios de aplicación de la ley? Eso tiene el primer título. El segundo título tiene de las políticas de la naturaleza jurídica del agua y lineamientos para su administración. ¿Cómo va a ser el lineamiento para la administración? ¿Cómo van a ser las políticas para la administración? ¿Se van a respetar? ¿Va a estar recogida? Y si van a respetar o si van a recoger también, entonces, ¿cómo vamos a aplicar en nuestros territorios, como indicaba anteriormente? ¿No es cierto? La espiritualidad del agua, la plurinacionalidad, políticas públicas, por ejemplo, que las autoridades puedan hacerlo en relación al agua. Segundo, tenemos los derechos de la naturaleza, el agua y los derechos de la población a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado. Entonces, derecho a la naturaleza. Así como nosotros tenemos derechos, la naturaleza también tiene derechos. Por eso, como tiene derechos, nos planteamos el derecho que se respete. El derecho a la no contaminación, el derecho a la no vulneración de sus derechos. Incluso en el artículo 76, el derecho de la naturaleza, en la Constitución mismo, ¿no? Por eso es la defensa que estamos hablando, y claro, también tenemos estos debates, ¿no? Yo no diría contradicciones de lo que dijo la compañera, sino es como debates, digamos, a lo que sentimos cada uno de los compañeros, ¿no es cierto? Entonces, eso está recogido y agregado también. Luego tenemos el sistema integrado intercultural y descentralizado del agua. Es decir, que exista, por ejemplo, un consejo intercultural y plurinacional donde estén integrados varios sectores, ¿no? En este consejo de administración, digamos, ¿no? Consejo plurinacional, para que nosotros también, los pueblos también, las nacionalidades también, o otros sectores de las juntas de agua, puedan también participar y no solo a escuchar, sino también con poder de decisión. Entonces, sí está, compañeros y compañeras. Luego tenemos el siguiente, de la planificación hídrica y sectorial. ¿Cómo planificar también en relación al recurso hídrico, es decir, en relación al agua? ¿Cómo van a planificar incluso el presupuesto para precisamente fortalecer estos temas? Siguiente, ¿no? De la prestación de los servicios públicos que utiliza el agua. ¿No es cierto? ¿Cómo está esa prestación? ¿Cómo están manejando los municipios? Eso ya, prestación pública que están haciendo. En cambio, las comunas hacemos gestión comunitaria o prestación comunitaria, como quiera que sea, pero lo público lo hacen también como municipios o consejos provinciales en el tema del riego. Luego tenemos el aprovechamiento, manejo, preservación del agua en las actividades industriales y extractivas. Como decía acá, también recogiendo todas las problemáticas se ha podido organizar en relación, ¿no es cierto?,
¿cómo vamos a precautelar, ¿no?, en un sector extractivo que quieran afectar, que quieran vulnerar? Entonces en la ley tiene que haber, ¿no es cierto?, algunos derechos para precisamente que no quede abiertamente que yo llego, concesiono, exploto, sino que existan normas y procedimientos en el marco del derecho, incluso ya sobre la contaminación y la afectación. Siguiente tenemos el aprovechamiento del agua subterránea, termales, mineras y envasados. Minerales y envasados. O sea, ¿cómo? Porque hasta ahora, ¿no es cierto?, en algunos lados hay conflictos también donde existe aguas termales. Yo creo que creo que en Chachimbiro había un conflicto. Bueno, hay en Oyacachi también, no sé si hay conflicto, pero hay aguas termales. Por acá creo que hay por La Chimba también un sector, ¿no?, aguas termales. Entonces también hay que potencializar y que desde la visión comunitaria, como si está en territorio comunitario, ¿no es cierto?, cómo fortalecerla también, porque si no permiten fortalecerla desde la visión comunitaria, sino simplemente lo hacen desde el sector privado, digamos. ¿Cómo articular esos temas? El tema del envasado, lo mismo. O sea, ¿cuáles son los problemas del envasado? ¿Cómo incluso afectan, cómo vulneran y cómo desde nosotros mismos también cómo poderla potenciarla? Entonces yo creo que está puesto también estos temas. El siguiente está el financiamiento de la conservación y gestión del agua. Como decía, ¿no?, tanto las juntas, los municipios, el Estado, los gobiernos, cómo tienen que fortalecer el financiamiento también para el tema de la administración. El régimen de transición, bueno, existe ya el capítulo de las transitorias y todo eso. Entonces, así está establecida la propuesta que nosotros hemos presentado a la Asamblea Nacional. Igual, vamos viendo el tema de la igualdad, no a la discriminación, compañeros. Las mujeres son titulares de plenos derechos de las autorizaciones y beneficios del agua. La igualdad en la participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones. En especial atención al pronunciamiento de las mujeres en la consulta previa por el manejo, cuidado del agua y de la defensa de los territorios. Título preliminar del objetivo, fines de ámbito de aplicación, criterios y principios de esta ley. Principios generales de la gestión del agua, desarrollo de los derechos colectivos como base de la gestión comunitaria del agua. Por eso decía, el artículo 57, literal 1 dice, fortalecer de acuerdo a sus formas, ¿no? Entonces, ¿cómo, por ejemplo, este título sea un ente, un desarrollo para la aplicación de estos derechos, por ejemplo? Seguramente, o sea, va a haber un debate fuerte y no van a respetar lo que hemos propuesto. Entonces, para hacer respetar, nosotros tenemos que estar organizados. Caso contrario, compañeros, retirarán y no agregarán, pues, no, lo que se plantea, compañeros. Título primero, de las condiciones jurídicas del agua y el dominio hídrico. A más de un bien estratégico o bien patrimonial, estatal, un bien común es un bien nacional de uso público, bien natural, escaso, un bien jurídico protegido. Además, el agua es un elemento básico para la realización o el ejercicio de derecho fundamental, derechos humanos, sociales, colectivos y de la naturaleza. Es decir, todos tenemos derechos, ¿no? Los seres humanos, la naturaleza. Entonces, en ese marco está establecido también. Lo cual implica a toda la sociedad, no solamente al Estado. Es decir, todos somos responsables, compañeros y compañeras, de aplicarla, de exigirla
y del Estado de la misma manera en respetarla también, ¿no? Sobre los derechos que tenemos nosotros como colectivos que somos de forma individual y colectiva. Asimismo, el Estado tiene el derecho de respetarla, incluso apoyarla también para fortalecer de lo que estamos indicando. Bueno, son algunas organigramas que estaría como estructurado como la propuesta nuestra, ¿no? Cómo se establece de esa forma. Título segundo, de los derechos de la naturaleza en el agua. Como decíamos, la naturaleza tiene derechos, por lo tanto, la protección, el cuidado de la naturaleza y del agua, ¿no? Entonces hay que protegerla, hay que cuidarla porque tiene derechos. La consulta previa, la prohibición de la minería en ecosistemas frágiles y zonas de recarga hídrica. Es decir, cuando impedimos eso, cuando van a hacer una minería, cuando van a afectar, vamos a vulnerar, estamos precautelando los derechos de la naturaleza. Determinación y protección de los caudales ecológicos. Hay que proteger los caudales ecológicos. ¿Qué será caudales ecológicos? Por ejemplo, si hay una fuente de agua en un sector y también el agua está corriendo por el río, ¿no es cierto? El agua está corriendo por el río. Sale de la fuente, el agua baja y corre por el río. ¿Será que yo puedo captar, ¿no? Captar esa agua y llevar para otro lado sin dejarlo? Un mínimo porcentaje que siga circulando, esos son caudales ecológicos, ¿no es cierto? Entonces, si hacemos eso, si captamos eso, llevamos todo y dejamos que no siga circulando, aunque sea un poquito, entonces estamos violando los derechos de la naturaleza. Entonces, o sea, si es que ya se seca ese caudalcito ecológico, ¿quién se perjudicaría? Pues claro, la población que está más abajo, pero los seres vivos que habitan, ¿no es cierto?, en ese espacio, en ese río, hay pescados, hay plantitas que están ahí, o sea, si es que secamos eso, se secaría, se moriría, digamos, los pescados ya no habría. Entonces, esos son derechos de la naturaleza, derechos ecológicos, por ejemplo, o caudales ecológicos, ¿no? Determinación y protección. Entonces, eso hay que, porque en algunos lados hemos visto que realmente han hecho así, o sea, no han respetado, entonces han vulnerado los derechos de la naturaleza. Entonces, está aquí con mucha claridad, compañeros. Formas de protección del agua, áreas de protección, zonas de restricción, servidumbres hídricas y territorios comunitarios de protección del agua. ¿No es cierto? Formas de protección. Por ejemplo, aquí, cuando estuvimos nosotros, declaramos zonas o áreas de protección hídrica comunitaria. Aquí, todito declaramos creo que desde allá de Quinchucajas, todito así, hasta Anchola más o menos, declarado zona de protección hídrica comunitaria. ¿Para qué estará declarado esta zona de protección? Está declarada zonas de protección para no permitir algún momento cualquier intento de vulneración. Tenemos que hacer a lo que quieren aplicar. Entonces queremos ser partícipes. Instituto de Protección del Agua, bueno, fortalecer la gestión comunitaria, ¿no?, encargada de la producción del agua potable de riego para las comunidades de pueblos y nacionalidades, promoviendo la eficiencia, permanencia en el servicio y la democratización y la participación en todo el mundo. Entonces, todo eso tiene que hacer, digamos, Consejo Plurinacional del Agua. La conservación del manejo integral del agua bajo el régimen comunitario, haciendo énfasis en el manejo de páramos y otras fuentes del agua. No solo el manejo del agua, descuidando posiblemente las fuentes, descuidando los páramos, sino tiene que ser el manejo integral.
compañeros y compañeras. Garantizar el agua para la soberanía alimentaria. ¿Será que el agua solo para consumo humano? No. Sino el agua tiene que fortalecerse para la soberanía alimentaria. ¿Qué es la soberanía alimentaria? Porque hay soberanía alimentaria y seguridad alimentaria. Diferencia, ¿no es cierto? A ver, una es la seguridad alimentaria y la otra es la soberanía alimentaria. Entonces, aquí estamos hablando de soberanía alimentaria. ¿Qué será soberanía alimentaria? Ya para todos nosotros. ¿Pero en qué consiste? Ya los cultivos. Muchachos, hay dos grandes diferencias: soberanía alimentaria y seguridad alimentaria. Si yo le pongo aquí, chochos, habas, papas, macho, melloco, harinas, tostado, todo aquí. Aquí le pongo arroz, le pongo chitos, le pongo papas fritas, le pongo el vino. Gracias, compañera María Fernanda, por acompañar. A mí también me invitaron, estoy acá invitado un poquito compartiendo algunos temitas. Estamos hablando en relación al trabajo que hicimos desde la CONAIE, con la participación de todos los actores, compartiendo cómo estaba estructurada el tema de la propuesta de ley de la ley de aguas que está presentada en la Asamblea. Como está parado, ya van a retomar, entonces nos toca continuar con la lucha, ¿no? Estamos hablando de los capítulos de la ley, de la propuesta, ¿no? Y estamos avanzando sobre la institucionalidad, ¿no? El segundo título de la propuesta. Entonces, decía cómo está estructurada, por ejemplo, cómo está planteada, ¿no? un instituto plurinacional del agua. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Entonces, estamos haciendo una reflexión en el marco de garantizar, ¿no es cierto? Este instituto tiene que garantizar la soberanía alimentaria. Yo decía, ¿qué es soberanía alimentaria a los compañeros? ¿Qué es soberanía alimentaria? Entonces, hacía una comparación. En este cuadro le pongo, ¿no es cierto? Pongo chochos, pongo habas, pongo alberjas, pongo comidas, cereales, así. Producción agroecológica. Y aquí le pongo los chitos, las salchipapas, una serie de cosas. Ya. Entonces digo, a ver, ¿cuál de estos es soberanía alimentaria? Exacto. Ya. Entonces, soberanía alimentaria es fortalecer nuestra propia alimentación. Alimentación sana. Es decir, propia. Por eso ponía habas, chochos y todo. Es nuestra propia alimentación. ¿Por qué? Porque contiene nutrientes. ¿Será que el chito tiene nutrientes? ¿Será que la Coca-Cola tiene? Si ponemos aquí, ¿no? Entonces, eso es seguridad alimentaria. Seguridad alimentaria es para qué? Solo para llenarnos el estómago, es decir, para calmar el hambre, digamos. O sea, yo como, simplemente me lleno, pero no me sirve como nutriente. O sea, no me hace bien. En vez de hacer bien, me hace un daño. O sea, por último, la Coca-Cola, si usted sigue con largo tiempo, va a ser afectado posiblemente de algunas enfermedades. Y si usted come todos los días chitos, ¿qué va a pasar? O sea, se va a enfermar más rápido, va a tener algunas molestias. Entonces, por eso es diferente, ¿no? Soberanía alimentaria que seguridad alimentaria.
Entonces el Estado, el gobierno, ¿qué hace? No, el gobierno hace, ¿no es cierto?, seguridad alimentaria. A las escuelas hace seguridad alimentaria. Con las galletas de esas que dice que ahora tienen no sé qué cosas, pero voy a dar lo otro, ¿no es cierto? Entonces no están fortaleciendo la soberanía alimentaria. Entonces en esta ley nosotros planteamos eso. El Instituto Plurinacional del Agua tiene que realmente trabajar en eso. Por eso decía, ¿no es cierto?, en el marco de las políticas públicas de los municipios en relación a esta ley, si aprobaran tal y cual como mandamos, fuera un éxito, ¿no? Pero por eso decía, todo se manejan de acuerdo a la mayoría y componendas políticas. Y aparte de ello, también se prestan para favorecer temas económicos. Entonces nosotros prácticamente, ¿qué será? Somos como, no sé, o sea, no servimos, o sea, para ellos, para nosotros no tenemos derechos. Entonces, aquí estamos planteando estos temas. Por eso decía, los municipios, las juntas parroquiales, no solo deben estar pensando en carreteras, en caminos, sino también deben poner presupuesto para fortalecer la soberanía alimentaria. O fortalecer incluso el tema, las características del agua.